Dios les bendiga. Les quiero hablar sobre lo que es sobrenatural. Sobrenatural es estar sobre lo que ya es natural. Entonces, para hablar de sobrenatural necesitamos entender qué es lo natural. Lo natural es este reino natural que a veces estamos demasiado acostumbrados a vivir y movernos en lo natural. Y nos desenfocamos en lo que está sobre lo natural, que es el reino de Dios. Por lo tanto, entonces veo que muchas veces como cristianos vivimos por debajo del nivel de las bendiciones o por debajo del nivel de las promesas de Dios. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que el universo, entendemos que por la fe el universo se constituyó por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces hay un mundo espiritual que influencia o mueve o afecta o bendice lo natural. Vuelvo a decir, todo lo natural es influenciado por lo espiritual. Entonces nos encontramos que hay influencia espiritual buena y influencia espiritual mala. La influencia o lo que Dios desea es que por el reino de Dios nosotros podamos mover lo natural a hacerlo cambio para lo sobrenatural. El Señor Jesucristo lo que hizo fue multiplicar alimentos, resucitar muertos, cambiar algunas circunstancias muy difíciles. Lo que Dios desea es que nosotros cambiemos o afectemos lo natural para una gran bendición, para que se considere algo sobrenatural. ¿Me doy a entender con esto? Todos los hijos de Dios deben de moverse en lo sobrenatural, no vivir por debajo, en lo natural nada más. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante. Por ejemplo, Dios le habla a Josué y le dice: quiero que vayas y limpies la tierra. Quiero que vayan y poseen la tierra. El asunto es que él obedeció a Dios, le creyó a Dios. No solamente le cree, obedece, se encuentra con unos 5 ejércitos que los querían echar fuera de ese territorio que Dios ya les había entregado. Y entonces Josué oró y el sol se paró. Y entonces empezó a hacer algo. Él hizo algo, pero Dios también hizo algo. Cuando tú le crees a Dios y haces algo, entonces Dios interviene. Cuando tú no haces nada, aunque digas que le crees a Dios, Dios no hace nada. Entonces dice la Escritura que él oró, Josué oró, el sol se paró, él hizo lo que tenía que hacer, no podía con lo demás, y entonces Dios hizo caer piedras de granizo y eliminó el problema. En la historia del mundo, Dios interviene en lo natural a través de la gente que le cree y ora. El Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 16, dice el Señor Jesús: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted deja de ser del mundo. ¿A qué me refiero? A que el sistema del mundo no debe de estar gobernando tu vida. El sistema del mundo no debe de gobernar tu vida. Y hay gente que está muy afectada por el sistema del mundo.
Están tristes, angustiados, hay problemas, hay enfermedad, hay problemas en el negocio, las finanzas, no se abre camino. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo lo que quiere es ahogar. Pero usted no pertenece al mundo. Desde que recibe a Jesús en su corazón, usted no pertenece al mundo. ¿A dónde pertenece? Al reino de los cielos. Entonces usted es un hijo de Dios y los hijos de Dios influencian al mundo natural. Cuando nosotros entonces entendemos como hijos, tenemos que hacer algo. Ahora, hay hijos de Dios que siguen viviendo en lo natural. Se sienten mal, no avanzan, las cosas son igual que siempre, no hay cambios, nos sentimos que nos han afectado, que no nos ponen atención, que nos sentimos mal. Y entonces el Señor Jesús dice algo muy interesante que está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, me estoy yendo un poco rápido porque quiero que le enfoquemos un poquito más a otros versículos. Dice el Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahorita, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Ok, cuando usted recibe a Jesús en su corazón y se arrepiente de sus pecados, usted pasa al reino de los cielos. Cuando usted obedece, se mete al reino. Hay hijos que se meten al reino y operan desde el reino de Dios. Hay hijos que no están operando en el reino de Dios. Por eso el día de hoy creo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a ser violentos. ¿Y qué es la palabra violentos? Violento, la palabra violento es conquistar por la fuerza. La palabra violento es con mucha búsqueda y con mucho interés buscar lo del reino, porque el reino de los cielos está sufriendo violencia. Entonces, ¿de dónde viene la violencia? De un sistema natural en donde tú tienes que ser más violento en buscar las promesas de Dios y tomarte de ellas hasta que se hagan en lo natural, sobrenatural. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrebatar las promesas. ¿Vamos a arrebatar promesas? Bueno, ok. Entonces, hay algo muy interesante, que Dios no va a hacer nada si los hijos no lo hacen. Hay cosas que a ti te corresponden y hay cosas que a Dios le corresponden. A ti te corresponde creer y obedecer, y a Dios le corresponde el hacer lo que tú no puedes hacer. Cuando viene el reino de los cielos se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? El Señor Jesucristo les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó. ¿Y cómo vino Jesús? Como hijo. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Oraba por enfermos, sanaban. Oraba por muertos, resucitaban. Oraba en agradecimiento por los alimentos y se multiplicaban. Caminaba sobre el agua, sobre el mar. Le hablaba a una higuera y se secaba. Quiere decir que el Hijo de Dios ya no pertenece al sistema del mundo, pertenece al sistema del reino de los cielos. Y lo que tú hables va a suceder siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Porque el Hijo de Dios debe de orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso la oración es la clave de lo que
nos va a meter a lo sobrenatural. La oración es la clave que nos va a abrir la puerta a lo sobrenatural. La oración de los hijos hace que Dios intervenga en tu vida para generar cambios en lo natural. La oración que tiene que suceder en nuestra vida es no nuestra voluntad, sino la tuya. Pero hay entonces que conocer la voluntad de Dios. Y hoy voy a hablar de cómo conocer la voluntad de Dios para que tu oración cambie todo a tu alrededor. Quiero anunciarles que el día de hoy, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, vamos a generar lo sobrenatural alrededor de nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Entonces, vamos a ver en dónde está el reino. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús se acercó. Él es el rey, pero Él se acercó como hijo. Ahora tú, cuando recibes a Jesús en tu corazón y tú eres hijo de Dios, el reino de los cielos no está allá en los cielos, está en tu corazón. Usted tiene que ser portador del reino de los cielos, portadores del reino de los cielos. Y si tú eres portador del reino de los cielos, entonces tú tienes la capacidad de influenciar el mundo natural para cambiarlo. Los hijos de Dios son los que van a influenciar el mundo natural. Vuelvo a decirles, los hijos de Dios van a cambiar el mundo natural. Entonces el Espíritu Santo viene y Él te dirige. El Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te mueve, el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a poder vivir en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? Dice, los gentiles buscan lo natural. Los hijos de Dios buscan el reino. Todo mundo quiere buscar lo natural, pero los hijos de Dios, como primer lugar, tienen que buscar el reino. ¿Cómo buscamos el reino? ¿En dónde está el reino? A ver, todo levante su dedito y diga, el reino de Dios está dentro de mí. ¿Quién tiene a Jesús en su corazón? Vuelva a levantar su dedito, por favor. Hágalo con todo su corazón, porque hoy se desatan lo sobrenatural sobre tu vida. Tú eres bien importante para el reino. Dígale, el reino de Dios está dentro de mí, aquí en mi corazón. Si el reino de Dios está en tu corazón, es porque tú eres un hijo de Dios, y ahora tu oración va a cambiar las cosas si es que nos alineamos a la voluntad de Dios. Y hoy lo que quiero es alinear el corazón de todos nosotros a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, los que no conocen a Dios andan buscando lo natural. ¿Y nosotros necesitamos lo natural? Sí. Y no nos satisface, no nos trae preocupación, ansiedad, tristezas, nos frustra, nos sentimos mal. Pero cuando estamos buscando el reino de Dios como lo prioritario, todo esto se va a añadir a tu vida. Y hoy se va a abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde tu vida. Amén. ¿Lo quieren? Entonces, es muy fundamental lo que hoy vamos a ver. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Recuerde que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos arrebatan las promesas. Que lo natural no te esté afectando, que tú afectes lo natural. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo. A ver, ¿alguien de aquí cree que Jesús es el Cristo? Ok, Cristo es el ungido, el que está de parte de tuyo,
el que te rescata, el que cambia las cosas. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres salvo, pero también tienes un poder. No se imaginan el poder que tienen, pero hoy lo vamos a desatar. ¿Quién tiene a Jesús en su corazón? Es Jesús, el verbo, la palabra que se habló al principio y se creó lo natural por causa de la palabra. Ahora tú ya no estás en lo natural, perteneces al reino de los cielos, ya no eres del mundo, ya no eres del mundo, ya no eres un terrícola, eres un extraterrestre. Ahora, qué interesante, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién te engendró? El Espíritu de Dios. Eso viene en el Evangelio de Juan capítulo 1. Si amas al Espíritu de Dios, amas también al que ha sido engendrado por Él. Mi querida familia, si tú ya recibiste a Jesús, tú has sido engendrado, ya no perteneces al mundo, perteneces al reino de los cielos. Y hoy vamos a operar desde el reino de los cielos. ¿Me recuerdan dónde está el reino de los cielos? Adentro de nosotros. Pero a veces no operamos desde ahí. Operamos desde lo natural, no desde lo celestial. Acompáñenme ahí mismo en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos vencen. Hoy quiero agitar el reino que está en ti para que te conviertas en alguien que va a arrebatar las promesas. Yo no sé qué promesas no se han dado en tu vida, pero hoy tienes que ser violento en arrebatarlas. El mundo o lo natural te quiere detener y a veces estamos enfocados en lo natural, estamos todos tristes, estamos frustrados, no sé qué pasa, pero hoy tiene que haber un despertar en tu vida. Y a veces cristianos están viviendo en la mediocridad, están viviendo en la frustración, están perdiendo fuerza, pero el día de hoy poder de lo alto desciende sobre cada uno de los hijos de Dios para que se active el poder del reino de los cielos que está dentro de ti. Y entonces tú puedes decir: Señor, venga tu reino, pero el reino ya está aquí. Señor, aquí está tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Y así, si se hace tu voluntad, vamos a ver qué vamos a poder hacer. Vuelvo a leer versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted le cree, usted se activa hoy. Versículo 14, póngale mucha atención, por favor. Esta es la confianza que tenemos en Él. A ver, todos digan: esta es mi confianza en Dios. Ok, vamos a volver a levantar nuestro corazón delante de Dios. Dígale: esta es mi confianza en Dios. Que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Y el día de hoy, el reino de Dios está en ti. Y el Rey está en ti. Pero si hoy tú pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Si tú sabes que Dios te está oyendo en este momento, tu confianza va a aumentar. Amén. Pero vayamos al 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabremos que tenemos la petición que le hayamos hecho. A ver, ¿quién sabe que Dios te puede oír ahorita? Levanta su mano, dile: yo sé que hoy Dios me va a escuchar. Y si sé que me escucha, lo que yo oro, lo que yo pido, lo voy a tener. Por difícil que sea. Para que se convierta lo natural a sobrenatural. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Conocer la voluntad de Dios.
Otra vez. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tú no perteneces al mundo que está bajo el maligno, que es lo natural, porque tú no perteneces al mundo, le perteneces al reino de los cielos. Y el reino de los cielos está en ti. Y el reino de los cielos lo que está esperando es que tú confíes en Dios y que lo que hables lo vas a recibir. Por difícil. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hacer peticiones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero si nosotros somos del Dios, si el mundo entero está bajo el maligno, a nosotros no nos va a afectar. Amén. Ahora, qué importante lo que estamos viendo el día de hoy, porque yo quiero que se acelere lo sobrenatural sobre cada hijo de Dios que me está escuchando en este momento. ¿Dónde están los hijos de Dios? Allá en casa, por favor, créale a Dios. Hoy se tiene que acelerar lo sobrenatural en tu vida, porque no te imaginas qué potencial tienes. Y tenemos tanto potencial dentro de nosotros por causa de que somos hijos, pertenecemos al reino, estamos en el reino, y a veces nosotros no operamos en la voluntad de Dios. Pero hoy se va a acelerar lo sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque si tienes problemas en la familia, en las relaciones, si tienes problemas en el matrimonio, si tú tienes problemas económicos, si tu negocio, si tu trabajo no está funcionando como tú quisieras, el día de hoy va a haber un despertar para que el poder de Dios se manifieste, porque tú, como hijo e hija de Dios, tienes que influenciar lo natural para que se haga sobrenatural. Amén. No es para seguir viviendo igual, para que tú sigas triste, para que tú sigas, ¿qué va a pasar? Ay, qué difícil están las cosas en el mundo. No, ya olvídate de eso. Es que se está poniendo peor todo. No, el reino de los cielos no opera en lo natural, opera en lo sobrenatural. Y hoy Dios quiere volver a levantar a tanta gente que Dios está esperando que le crean y confíen en Él. Amén. Ahora, leímos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 1, dice que si nosotros creemos y hemos recibido a Cristo, entonces amamos al que nos engendró y amamos al que ha sido engendrado. No solamente amo al que me engendró, fue el Espíritu de Dios, también amo a los que han sido engendrados. Amén. Ahora, fíjese bien. Si yo creo que Cristo, el ungido, he sido engendrado, ya soy hijo de Dios, pertenezco al reino de Dios, entonces dice lo que seguimos leyendo, en el versículo 5 dice que mi fe vence al mundo. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 16, el Señor Jesucristo está diciéndole a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, y que eres... le empiezan a decir lo que la gente dice. ¿Y ustedes quién dicen? Y entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en donde nosotros solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Y el Señor Jesucristo le dice, uy, no te lo reveló ni carne ni sangre, ni el Facebook, ni el WhatsApp, te lo reveló mi Padre. Entonces, por tanto, va a suceder algo en tu vida. ¿Quién sabe que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Ok, usted ha nacido, ha sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos ha liberado de lo natural para pasar a lo sobrenatural. Y ahora dice que el Señor Jesús le dice,
Sigo leyendo y dice, respondió Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Yo quiero decirte que tú eres un bienaventurado. Los que están escuchando allá en casa son bienaventurados, porque si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, quiero decirte, ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Y el reino se ha de manifestar en ti. Y lo que pidas creyendo va a suceder. Voy a leer. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Jesús es la roca. Y las puertas del Hades y del infierno no van a prevalecer contra ella. Tú eres la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y no va a prevalecer el infierno. Pero algo importante que vamos a leer, el versículo 19. Y a ti te daré, está hablando con Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por favor, póngale atención. Usted nació de nuevo, engendrado por el Espíritu de Dios. El reino de los cielos está dentro de ti. El reino de los cielos se quiere manifestar. ¿Cómo se manifiesta el reino de los cielos? En algo que tú hablas, que tú tocas, lo cambias, se sana, se multiplica, se bendice. Así se manifiesta el reino de los cielos. No con campanitas ni con florecitas que caen del cielo. No. Se va a manifestar en lo natural, en los cambios naturales, porque tú tienes que influenciar lo natural. Amén. Y entonces, ¿cómo cambia? Cuando hablas, cuando pides. Cuando tú dices, venga tu reino, hágase tu voluntad, y entonces hablas, las cosas cambian. Entonces le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice, porque tú sabes que yo soy Cristo, que te lo reveló mi Padre, como se te está revelando a ti el día de hoy, te voy a dar unas llaves. Esas llaves son del reino de los cielos. Aunque el reino de los cielos está en ti, hay puerta. Cuando se te revelan las promesas, si tú las confiesas, las promesas son la voluntad de Dios. Cuando tú confiesas una promesa, abres puertas. Cuando no las confiesas, no se abren puertas. Cuando hay revelación de quién eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y entiendes que el reino de Dios está en ti, entonces tú abres, tomas una promesa y abres puertas. Entonces, ¿cómo abrimos puertas? ¿Cómo es la violencia en el cielo? ¿O cómo es que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Y cómo tú tienes que ser violentos? Por la manera de hablar, no quejándose, no, ay Señor, si es tu voluntad, dame, ayúdame, que me den trabajo, que me den, pofis. No, así no es violencia. Esa no es violencia. ¿Cómo es que nos está enseñando a través de Pedro? Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar es tu confesión. Es tu confesión. Es tu confesión. Es tu confesión por haber tomado una promesa de Dios. Es tu confesión la que va a abrir la puerta. Ahora se lo está diciendo a Pedro. Pero ahora yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 18, versículo 18. Y por favor, vea lo que está diciendo el Señor Jesucristo. De cierto, os digo que todo, ya no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a todos
A ver, todos digan, me lo está diciendo a mí. El Señor Jesús me está hablando y me está diciendo, de cierto, me dice que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. ¿En qué contexto está escrito esto? En el contexto del perdón. Cuando nosotros aprendemos la voluntad de Dios, es perdonar, es bendecir. Una de las voluntades de Dios es perdonar. Y en el contexto que está escrito este versículo es que dice, si tú perdonas, entonces vas a tomar autoridad como hijo de Dios de atar y de desatar. ¿Y cuántas cosas no hemos atado que nos ha estado afectando en lo natural? Hay gente que ha estado enferma o tienen miedo que la enfermedad que estuvo en tu abuelita y se ha estado pasando de generación en generación pueda llegarte a ti. Tú tienes que aprender a atar. Es una llave del reino y tienes que desatar la bendición. Hoy puedes desatar bendiciones sobre tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu trabajo, tu negocio, para que se genere lo sobrenatural en donde no estaba funcionando. Hay hijos de Dios que dejaron de operar en lo sobrenatural y están queriendo tirar la toalla, se movieron de su posición, se olvidaron del llamado. Hoy te digo, este es el día de inicio de lo sobrenatural sobre tu vida. No estás aquí por ninguna casualidad. Hoy no has venido aquí por ninguna casualidad. Hay gente que está viviendo al límite, en una crisis, angustiado. A lo mejor estás endeudado, a lo mejor estás viviendo parece que se te está desbaratando la familia, el trabajo, el negocio, tu cuerpo que ya no responde. Y ahora yo te digo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, has sido engendrado por el Espíritu de Dios. Y si tú has sido engendrado y has creído en Cristo, entonces el reino de los cielos está en ti. Lo que está esperando es que tú confieses lo correcto. Y hay tantas cosas que hay que cambiar ya. No toleres, sé violento, no toleres, no seas mediocre, no te dejes, vuélvete a levantar, empieza a hablar. No te dejo enfermedad, que sigas aquí, te vas y hasta hoy fue el último día, te me vas. Si tus hijos se fueron de casa, no están queriendo venir a acompañarte, hoy dices, Señor, como hijo de Dios, que no pertenezco al mundo, pertenezco al reino de los cielos, hoy ato todo lo que ha afectado a mis hijos y los ato a tu altar. Desato hambre y sed de Dios en ellos. Si hoy tu trabajo no te está ayudando para que tú te desempeñes como quieres, si no te está llevando a tener los recursos suficientes, hoy empieza a orar y dice, Señor, tú has dicho que donde ponga mi mano será bendecido. Estaba José como esclavo en casa de Faraón y dice que todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Y Potifar dijo, wow, todo lo que hace le funciona. Como esclavo y próspero. Imagínate como hijo y no ser próspero. Dios quiere prosperarte en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros nos sacudimos de todo lo que ha querido hacer el mundo para que nosotros dependamos de lo natural y no de lo sobrenatural.
¿Qué tengo que hacer? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es su justicia? Su voluntad. Hacer lo correcto. Entonces hoy vamos a romper ataduras que estaban en nuestro corazón, que nos estaban haciendo enfocarnos en lo natural y no en lo sobrenatural. Hoy vamos a romper ataduras porque a veces estamos ofendidos de mucho tiempo atrás y no hemos perdonado y no nos sentimos perdonados. Hoy tenemos que llegar a este punto de meternos a la voluntad de Dios. Una vez que estás en la voluntad de Dios, lo que tú pidas va a venir. Amén. No sé si me doy a entender, mi querida familia, pero el día de hoy es algo muy importante sobre de ti. Hoy yo quisiera ver que usted opere desde el reino de los cielos. No sé qué tanto ha sufrido, pero no importa. Usted vuelvas a levantar, sea violento espiritualmente. Tome las promesas, siga tomando promesas, siga aprendiendo a tomar las promesas y confesarlas. Son llaves. ¿Cómo se usan las llaves? Atando y desatando. Y he escuchado cristianos que maldicen. ¿Y quiénes han sido afectados? Yo sé que hemos sido afectados todos y lo que tenemos que hacer es aprender a perdonar, quitar las ofensas, bendecir, no maldecir, no calumniar, orar. Yo creo que este es un tiempo donde Dios quiere que tú seas una dinamita que cambie lo natural. Amén. Hoy yo quisiera que se pusieran de pie, porque fuego del cielo debe de caer sobre cada uno. Es el Espíritu de Dios. Amén. 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 Con todo su corazón dígale: Señor Jesús, soy hijo y hoy te pido, venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi escuela, a mi trabajo. Hoy te pido, venga tu reino a toda la iglesia, a cada familia de la iglesia, y hágase tu voluntad, no la mía. Hoy te pido, Espíritu Santo, guíame a vivir, confesar las promesas. Hoy ato la tristeza, el desánimo. Hoy ato todo aquello que ha querido apagarme en la vida. Mentira se va en el nombre de Jesús. Hoy ato toda acusación que se levantó contra mi vida. Hoy ato todo aquello que ha querido apagarme. Pero hoy desato, como hijo de Dios, la llama que un día pusiste en mí. Hoy desato la bendición sobre mi casa, sobre mi trabajo, mi negocio. Hoy desato la sanidad en mi vida. Hoy desato el poder de lo alto en mi vida. Hoy vuelvo a brillar como hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.